Esta semana en Vaticano, hace 800 años, durante la Quinta Cruzada, San Francisco de Asís viajó a Egipto para llevar el mensaje de paz al sultán musulmán Al-Kamil. Como San Francisco, el Papa Francisco fue a Marruecos también llevando un mensaje de paz, invitado en esta ocasión por el rey Mohamed VI. En este episodio especial, seguimos al Santo Padre en su viaje de diálogo, paz y esperanza, dirigido a los cristianos que viven en la tierra donde se pone el sol. Todo esto y más en Vaticano. Cari amici marocchini, assalamu alaikum. El 30 de marzo, el Santo Padre aterrizó en Rabat, Marruecos, servidor de la esperanza y mensajero de paz. Pero la historia comienza en realidad hace siglos. El Papa Francisco vino tras las huellas de los misioneros franciscanos que llegaron aquí hace casi exactamente 800 años. Desde la pequeña ciudad conocida como Narni, en Italia, San Francisco de Asís envió a 5 misioneros, 3 sacerdotes y 2 laicos a las tierras del norte de África. Hoy Giuseppe Fortunati y la gente de Narni todavía rememoran vivamente la historia. Nel 1219 vengono mandati in Marocco. Fueron enviados a Marruecos en 1219 para predicar a los infieles y transmitir un mensaje de paz, al mismo tiempo que se llevaban a cabo las cruzadas. Estos 5 enviados, que partieron a pie desde Narnia, la actual Narni, atravesaron toda Italia, Francia, España y Portugal para llegar a Coimbra, donde se encontraron con Fernando de Bulloes, quien más tarde se convertiría en San Antonio de Padua. El encuentro que estas 5 humildes personas tuvieron con Fernando fue fundamental, ya que éste comprendió en ese preciso momento que la fe auténtica de Francisco era más fuerte que cualquier otra cosa. Este hecho se vio reforzado por el martirio de los misioneros, que por ir a Marruecos fueron decapitados. Sus 5 cabezas acabaron siendo devueltas a Coimbra. Fue el 16 de enero de 1220 cuando las vidas de los 5 predicadores franciscanos fueron sacrificadas por el Evangelio. Parecía el final, pero en realidad era el principio. El ejemplo de los mártires causó un gran impacto en el padre Fernando de Bulloes, un sacerdote portugués que vivió en aquella época. Conoció a los primeros misioneros franciscanos que vinieron aquí con la intención de ir a Marruecos en Coimbra, y él mismo se fue a Marruecos. Pero allí todo salió mal, enfermó y quiso volver a casa, pero una tormenta lo obligó a recalar en Italia, y así fue como acabó en Padua. E così è andato a Padova. Ese sacerdote ha llegado a ser conocido como San Antonio de Padua. La valentía y el testimonio de los primeros mártires siguió inspirando a los franciscanos a permanecer en Marruecos, donde todavía permanecen hasta el día de hoy. El padre Manuel Corillón es su protector. Then it's necessary to understand the moment. Creo que es necesario hacerse cargo del momento, de la espiritualidad del martirio, algo que fue muy importante en ese siglo. Para nosotros es extraño hoy en día contemplar este tipo de martirio, pero fue un momento importante para la orden, constatando que era posible hacer las cosas de una manera diferente. La orden reconoció el martirio de esos 5 misioneros, pero sobre todo que los frailes estaban siguiendo y cuidando el modelo que San Francisco estaba mostrando con su encuentro con el sultán. Más tarde, y a lo largo de 8 siglos, han continuado llegando más franciscanos siguiendo a su fundador en este tipo de diálogo y servicio. Creo que actualmente esta presencia y esta forma de entender las cosas según el modelo de San Francisco es muy importante. Allí presente y a asumir a su vez la misión de San Francisco de llegar a los musulmanes.
Reino de Marruecos está gobernado por el rey Mohamed VI, reconocido también como comandante de los fieles de la nación. Es considerado el defensor de todas las religiones de su reino, que es musulmano en un 99%. Durante esta comparecencia conjunta con el Papa Francisco ante representantes de la sociedad civil y las autoridades marroquíes, el rey prometió protección a los católicos de su país. En mi calidad de emir de los creyentes, no puedo hablar de la tierra del Islam como si en la misma solo vivieran musulmanes. Velo efectivamente y garantizo el libre ejercicio de los otros países que viven en Marruecos. La comunidad católica es mayoritariamente de origen extranjero y solo 25.000 de los 31 millones de habitantes de Marruecos son católicos. Las nuevas incorporaciones proceden en gran medida de la inmigración procedente de otras partes de África. Las conversiones del Islam al catolicismo no son desconocidas, pero son muy escasas y aisladas, y nunca son un asunto público. Para el arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero, el obstáculo no es de naturaleza legal, sino social. Aquí el tema de la libertad religiosa jurídicamente no es un problema. La ley no impide que cada persona, cada marroquí, pueda hacer lo que él crea conveniente en materia religiosa. El problema podría ponerse en la sociedad civil, es decir, en la aceptación de un cambio de religión por parte de un musulmán, la aceptación de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo. Ahí la sociedad tiene un camino para hacer. Conociendo bien la situación de la sociedad marroquí, el Papa Francisco instó a dar nuevos pasos hacia una verdadera libertad religiosa. La libertad de conciencia y la libertad religiosa. Por esa razón, la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que no se limita solo a la libertad de culto, sino a permitir que cada uno viva según la propia convicción religiosa, están inseparablemente unidas a la dignidad humana. Con este espíritu es necesario que siempre pasemos de la simple tolerancia al respeto y a la estima por los demás. Y a la estima per gli altri. Bajo un espíritu de fraternidad, libertad religiosa y respeto, el Papa Francisco y el rey Mohamed VI firmaron un llamamiento conjunto a través del cual llaman a preservar la ciudad de Jerusalén como patrimonio de la humanidad y como lugar de paz. Mientras tanto, para los católicos de Marruecos, las palabras del rey pasarán a la historia. En esta visita uno de los puntos más importantes ha sido lo que yo llamaría el relanzamiento del diálogo islamo-cristiano. Es un camino largo que llevamos haciendo desde decenios, pero gracias al discurso de Su Majestad el Rey, que es remarcable, gracias a la presencia del Papa y a sus orientaciones, creo que vamos a entrar en una nueva etapa. Gracias por seguir con nosotros. Permanezcan atentos para más en Vaticano. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. El primero de los 2 días que duró la visita del Papa Francisco a Marruecos, también acudió a una escuela de predicadores musulmanes conocidos como imanes. El Instituto Rábita, el Mohammadía, es parte de un compromiso generalizado para desarrollar un Islam moderado en el país. El instituto fue creado por el rey Mohamed VI con la intención de investigar acerca de la perspectiva islámica cara al encuentro con otras religiones. Aisha Hadou dirige uno de los 5 centros de investigación sobre diálogo interreligioso y construcción de la paz. Dijo que el encuentro entre el Papa y el Rey les dio la oportunidad de hablar sobre sus inquietudes comunes. La cuestión de la pobreza, la cuestión de la alteridad, la cuestión de la consolidación de la paz, la cuestión de las migraciones, la cuestión del cambio climático, con la que la Iglesia Católica ha estado muy comprometida,
Pero eso es sobre todo un encuentro de diálogo. Hoy en día tenemos una gran necesidad de diálogo, de atrevernos a entablar conversaciones. Necesitamos encontrarnos con muchas culturas religiosas diferentes. Necesitamos encontrarnos porque vivimos en un periodo difícil, turbulento, de crisis pasional. Estamos viviendo la expansión de una sociedad con una identidad múltiple, y para eso necesitamos hablarnos, vernos, conocernos. El diálogo no es un ejercicio fácil, es un ejercicio que requiere descentralización, es decir, el compromiso de dar un paso atrás con respecto a los propios puntos de referencia para intentar comprender lo que se ha dicho y hecho. Es una forma de desarrollar nuestra fraternidad y las religiones pueden hacer mucho para desarrollarla. Esta visita a Marruecos y la firma de la Declaración Católico-Musulmana sobre la Fraternidad Humana en Abu Dhabi a principios de este año representan desarrollos significativos en el pensamiento musulmán. Durante la reunión de 2016 en Marrakech, Marruecos, se produjo un gran progreso, pues por primera vez se estableció el principio de ciudadanía para las personas que profesan una fe diferente a la musulmana. El último encuentro del primer día intenso en Marruecos, el Papa Francisco lo dedicó a los inmigrantes de la diócesis de Cáritas de Rabat. Los hijos de los inmigrantes, que son ayudados en la organización católica local, prepararon una bienvenida especial al Santo Padre. Gracias a los niños, ellos son la esperanza. Por ellos debemos luchar. De ellos son los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad. Luchemos por ellos. En su discurso, el Santo Padre calificó los problemas de los inmigrantes y refugiados como una herida que clama al cielo e invitó a todos a responder a los desafíos que plantean los movimientos migratorios contemporáneos con generosidad, entusiasmo, sabiduría y visión de futuro. Qué árida e inhóspita se vuelve una ciudad una vez que pierde la capacidad de compasión. Una sociedad sin corazón, una madre estéril. No sois marginados, sois el centro del corazón de la Iglesia. Así, con este mensaje de esperanza y compasión, concluyó el Papa Francisco el primer día de su estancia en Marruecos. A 20 kilómetros al sur de Rabat, hay un pueblo de solo 300 habitantes llamado Temara. Por caminos polvorientos, llegamos hasta allí para encontrarnos con las hijas vicencianas de la Caridad, justo antes de la llegada del Papa Francisco. No todos los días se recibe a un papa. Para nosotras es una alegría grandísima el que el Papa venga a visitarnos y a nuestra casa. Estábamos preparando la visita de ir a la Eucaristía, de ir a su recibimiento, pero cuando nos dijeron que iba a venir a nuestra casa, esto fue una bomba. La hermana Gloria Carrilero ha llamado a este lugar rural su hogar durante casi 30 años. Ella y sus hermanas se especializan en la educación de los niños y el apoyo a las mujeres. Nuestro trabajo es muy amplio. Quizá quisiéramos hacer mucho más, porque somos poquitas, somos 3, y con colaboradores. Esto sí, tenemos 6 seglares que nos ayudan, gente del pueblo marroquí, unos 150, entre los de apoyo escolar y los de guardería. Y después tenemos otra obra muy importante, que son unas 80 mujeres. Hay unos 35, 38 que vienen a costura y otras que vienen a aprender a leer y a escribir. Todos los niños de 3 a 15 años son bienvenidos. Aquí pueden desayunar, almorzar, merendar
y obtener ayuda con los deberes escolares, así como recibir asistencia psicológica. Todos los presentes estaban emocionados por conocer al Papa Francisco. Pero el Papa, en este momento, claro, ha habido muchos preparativos exteriores y que han colaborado mucha gente, pero con los nuestros es que la alegría que tienen todos nuestros niños que quieren cantarle, y le vamos a cantar un canto de bienvenida. La reunión se realizó en privado en el Centro Rural de Servicios Sociales. Después de visitar dicho centro, el Papa Francisco fue a la Catedral de Rabat para reunirse con el clero y los religiosos. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Más sobre el Vaticano ahora. En el encuentro con el clero y los religiosos, uno de los primeros en saludar al Papa Francisco fue el padre Jean-Pierre, un monje que sobrevivió a la masacre ocurrida en el monasterio de Tiberín, en Argelia, a manos de los extremistas islámicos. Actualmente es el monje más anciano entre los religiosos marroquíes. La Iglesia nunca se ha vengado de los musulmanes por la masacre, sino que en su lugar predica la amistad y no deja nunca de buscar la paz. En una charla dirigida a los reunidos, el Papa Francisco dijo que ser cristiano no es forzar la fe a los demás, sino ser un sacramento vivo del diálogo que Dios quiere entablar con cada hombre y cada mujer. Ricordiamo Benedetto XVI. La Chiesa cresce non per... Recordemos a Benedicto XVI. La Iglesia no crece por el proselitismo, sino por la atracción, por el testimonio. Los caminos de la misión no son los del proselitismo, que conduce siempre a un callejón sin salida, sino los de nuestra manera de estar con Jesús y con los demás. Para los católicos que viven aquí, siendo una comunidad muy pequeña dentro de la sociedad, las palabras del Papa acerca de ser levadura de la sociedad tocaron una fibra sensible. Nosotros con los musulmanes no somos contrarios, no somos adversarios, mucho menos enemigos. El papel de la Iglesia no es crecer ella, sino hacer que crezca el reino de Dios. La Iglesia no es el fin, es el medio, instrumento y signo de ese reino de Dios que Jesús vino a instaurar, a anunciar y a instaurar. De manera que entonces a nosotros lo que nos importa no es la cantidad de personas, sino la calidad del signo. El Papa dijo a los sacerdotes y religiosos, no es problema ser pocos, el problema es ser insignificantes. Tiene que comprenderlo la Iglesia universal, porque hay muchas mentalidades que no entran por este lado y que ven como inútil nuestra presencia aquí porque no tenemos resultados, y los resultados son estadísticas, son números. No es eso. Ojalá que pueda crecer la paz, la justicia, la libertad, la vida, el respeto a la vida, la verdad contra la corrupción y la mentira, y sobre todo el amor por la misericordia, la compasión y la solidaridad. Si eso crece, la Iglesia está realizando su tarea, aunque no haya más cristianos. Ojalá que pueda crecer la paz, la justicia, la libertad, la vida, el respeto a la vida, la verdad contra la corrupción y la mentira, y sobre todo el amor por la misericordia, la compasión y la solidaridad. Si eso crece, la Iglesia está realizando su tarea, aunque no haya más cristianos.
Estos son los católicos de Marruecos, y para ellos, este es el momento más esperado de la visita del Papa, la misa en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah. Según los organizadores, unos 10.000 fieles de 60 nacionalidades diferentes se reunieron para la celebración eucarística. El Papa Francisco habló en su homilía del Evangelio del día sobre la parábola del Hijo Pródigo. Recordando la división de la casa en el momento de la llegada del Hijo Pródigo, el Santo Padre dijo lo siguiente: a menudo nos sentimos tentados a creer que el odio y la venganza son formas legítimas de una justicia eficaz. Sin embargo, la experiencia nos dice que el odio, la división y la venganza solo logran destruir el alma de las personas, envenenar sus esperanzas y acabar con todo lo que apreciamos. Por eso Jesús nos invita a mirar y contemplar el corazón del Padre. Solo desde ahí podremos redescubrirnos cada día como hermanos. El Papa Francisco concluyó su homilía con un deseo especial. Con estos sentimientos de gratitud, deseo nuevamente animarlos a perseverar en el camino del diálogo entre cristianos y musulmanes y a colaborar también a que esa fraternidad se haga visible, se haga universal, porque tenemos su fuente en Dios. Que ustedes sean aquí los servidores de la esperanza que este mundo tanto necesita. Con este mensaje de fraternidad y de paz, el Papa Francisco dejó Marruecos habiendo predicado con su propio ejemplo para que los cristianos sean servidores de esperanza y de paz.